Buen día, jóvenes, espero se encuentren bien. El día de hoy veremos nucleótidos y ácidos nucleicos, conceptos básicos. Cada tipo de biomolécula y biopolímero a lo largo de la evolución de los miles y millones de años de evolución, pues ha sido seleccionada para cumplir algún tipo de funciones específicas. En este caso, pues los ácidos nucleicos han sido seleccionados a lo largo de la evolución ¿para qué? Para almacenar y codificar información genética. A esto se le llama genotipo, de manera que puede ser traducida para determinar características fisiológicas, morfológicas, funcionales de cada individuo, y a esto se le llama fenotipo. Entonces, todos los seres vivos, eucariotas y procariotas, cuentan con dos tipos de ácidos nucleicos: el DNA, que es el ácido desoxirribonucleico, y el RNA, el ácido ribonucleico. Estos son polímeros que están compuestos por nucleótidos. Esos nucleótidos son los monómeros. Y cada nucleótido, como vamos a ver más adelante, tiene tres componentes característicos: su base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos, o sea, una pentosa, y al menos un grupo fosfato. Pues previo a seguir desarrollando el tema, vamos a ver algunos conceptos básicos. Primero veremos lo que es un gen. El gen es un segmento de ADN que contiene la información necesaria para la síntesis de un producto biológico funcional. Este producto biológico puede ser una proteína, puede ser ARN. Aquí en la imagen podemos ver a la célula, su núcleo. Dentro del núcleo sabemos que están los cromosomas, que son paquetes, digamos, los paquetes ordenados de ADN que se encuentran en el núcleo, como ya dijimos. Aquí podemos ver cómo se va desglosando la estructura de ADN, que está empaquetada por medio de histonas, y pueden ver que los genes son segmentos de ese ADN que está ya empaquetado. Entonces, esto para acá es un gen, de aquí por allá hay otro gen, y entonces por eso se dice que los genes son segmentos o fragmentos de ADN que van a contener el código para codificar un producto funcional, que generalmente es una proteína, también puede ser ARN. El largo completo de un cromosoma, entonces, puede dividirse en miles de estas unidades que son los genes. Aquí podemos ver el video para que se comprenda mejor. Aquí pueden ver ustedes el cromosoma, aquí está empaquetado el ADN. Está envuelto como por medio de los nucleosomas. Aquí están formando las histonas. Aquí ya está, podemos ver la doble cadena de ADN. Y este fragmento es un gen, que nos va a servir ¿para qué? Para codificar una proteína o codificar ARN. Hay otros conceptos básicos importantes, como el del ARN ribosómico, el ARN mensajero y el ARN de transferencia. El ARN mensajero es una molécula de ARN de cadena simple. Aquí se puede observar bien en la figura. Y pues este ADN es una versión este ARN mensajero es una versión del ARN del gen que va a salir del núcleo, va a pasar al citoplasma y pues va a servir para la síntesis de proteínas. ¿Y qué otro órgano lo actúa acá? Pues es el ribosoma. Este ribosoma se mueve a lo largo de este ARN mensajero, lee su secuencia de bases y pues utiliza el código genético de traducir cada triplete de 3 bases, que se le llama codón, en su aminoácido correspondiente. Entonces, como su nombre lo indica, este tipo de ARN es el que se encarga de determinar
la secuencia de aminoácidos que van a componer a una proteína a través de un código de 3 bases que dijimos que son los codones. Entonces como lleva el mensaje, ¿verdad? Que va a permitir que en el ribosoma pues se vaya a sintetizar la proteína. Entonces, cada ARN mensajero tiene o va a tener una composición particular de nucleótidos, la cual estará en correspondencia con la proteína que codifican. En cambio, el ARN de transferencia es prácticamente la molécula traductora de la síntesis de proteínas, es decir, es el encargado de reconocer el código que se encuentra en el ARN mensajero. Y según eso, pues puede proporcionar el aminoácido correspondiente. Es por eso que aquí en la imagen ven que aquí él va a traer pues las bases, los tripletes también de bases que van a ser correspondientes con el codón que trae el RNA mensajero. Y aquí pueden ver que aquí traen el aminoácido. Entonces cuando se va uniendo el codón con el anticodón, entonces se va formando pues las cadenas de aminoácidos que van a formar los polipéptidos y al final van a formar las proteínas. Entonces aquí en esta imagen podemos visualizar ya de manera más resumida lo que les estaba diciendo. Entonces acá el ribosoma se une, como lo decíamos, al ARN mensajero en un codón de inicio, porque siempre hay codón de inicio y codón de término, de terminación. Entonces aquí el ribosoma ven que se va moviendo a lo largo del ARN mensajero y pues ahí también llega el ARN de transferencia que va a llevar el aminoácido correspondiente al codón del ARN mensajero y pues se va a ir formando la cadena polipeptídica, va a ir creciendo al añadirle sucesivamente aminoácidos. Entonces cuando se encuentra con un codón de terminación, entonces el polipéptido se libera y el ribosoma se va a partir o se va a disociar. Habíamos dicho que íbamos a hablar de los nucleótidos y de los ácidos nucleicos, de los conceptos básicos. Entonces veremos acá los nucleótidos y vamos a ver las partes de las que constan. Los nucleótidos constan de la base nitrogenada, de la pentosa y del grupo fosfato. Si le faltase el grupo fosfato, entonces nos referimos a un nucleósido. Está formado solamente por la pentosa y la base nitrogenada. En cambio, el nucleótido consta de los tres, la base nitrogenada, la pentosa y el fosfato. Las bases nitrogenadas pueden ser derivadas de dos compuestos originales, la pirimidina y la purina. La base de un nucleótido se une covalentemente en el nitrógeno 1 de las pirimidinas, este es el nitrógeno 1, y el nitrógeno 9 de las purinas. Si aquí fuese una purina, como la que vemos acá, entonces se une mediante el nitrógeno 9. Y si es una pirimidina, se va a unir mediante el nitrógeno 1, mediante un enlace beta-glucosídico que se forma con el carbono 1' de la pentosa. Recordemos que para los anillos heterocíclicos de las bases nitrogenadas, como los de las pentosas, se enumeran según la Convención Internacional para purina, pirimidina y furano. Sin embargo, para hacer la distinción, ¿verdad?, que estamos hablando de los nucleótidos, se van a numerar siempre como las pentosas, es el carbono 1, 2, 3, 4 y 5, pero se van a designar por una prima. Entonces este es 1', 2', 3', 4', 5'. Entonces este enlace beta-glucosídico que se forma entre la base nitrogenada y la pentosa se va a unir, se va a formar mediante
Lo que decíamos, la unión del nitrógeno 1 de las pirimidinas o unión del nitrógeno 9 en las purinas al carbono 1' de la pentosa. Y la otra unión que se da es pues con el grupo fosfato, ¿verdad? Siempre la pentosa con el grupo fosfato. El grupo fosfato se esterifica con el carbono 5' de la pentosa. El enlace beta-glucosídico se va a formar por eliminación de agua. ¿Cuál agua, verdad? Es la que se forma a través de la pérdida del grupo hidroxilo del carbono 1 de la pentosa y de un hidrógeno de la base nitrogenada. Habíamos hablado de que los nucleótidos están formados por azúcares. Entonces estos azúcares pueden ser una ribosa en el caso de la ARN, ¿verdad? Y una desoxirribosa en el caso del ADN. Entonces, las pentosas, acordémonos que son monosacáridos de 5 carbonos que van a adquirir esa estructura cíclica tipo furano por medio de la esterificación del oxígeno del grupo carbonílico aldehído con el hidroxilo del último carbono, ¿verdad? Simétrico de la misma molécula. Entonces, los nucleótidos desoxirribonucleótidos, mejor dicho, del DNA contienen la 2-desoxirribosa. En cambio, los ribonucleótidos del RNA o del ARN se contienen la D-ribosa. Tanto el ADN como el ARN contienen dos purinas principales, la adenina y la guanina. Estas son púricas o purinas de doble anillo. Aquí podemos observar que tanto la adenina como la guanina son de doble anillo. Y están las bases pirimidínicas o pirimidinas, que son las de un anillo. Tanto en el ADN como en el ARN, una de las pirimidinas es la citosina. Pero en cambio la timina la vamos a encontrar únicamente en el ADN y el uracilo en el ARN. Cada base nitrogenada se va a unir covalentemente a la pentosa para formar un nucleósido. Entonces, cada base nitrogenada que va a haber un enlace covalente para unirse a la pentosa y así va a formar un nucleósido. Estos nucleósidos se denominan como adenosina si la base nitrogenada es la adenina, guanosina si la base nitrogenada que la compone es una guanina, timidina si la base nitrogenada que la compone es una timina, citidina si la base nitrogenada que la compone es una citosina y uridina si la base nitrogenada que la compone es un uracilo. Entonces, les decía que la base nitrogenada se va a unir covalentemente a la pentosa para formar un nucleósido. ¿Y esto a través de qué? La unión va a ser N-beta-glucosílica. Entonces se va a unir el nitrógeno 9 de las purinas o el nitrógeno 1 de las pirimidinas al carbono 1 de la pentosa. Y este tipo de unión se forma al quitar un grupo hidroxilo de la pentosa, el grupo hidroxilo que iba acá, y un hidrógeno de la base púrica o pirimidínica. Con la consecuente entonces formación de ¿qué? De una molécula de agua y un enlace O-glicosídico. Entonces, aquí podemos ver el nucleótido completo. Entonces ya les hablé del enlace que se forma entre la base nitrogenada y la pentosa. Aquí podemos ver de este otro extremo el fosfato que se esterifica en el carbono 5 de la pentosa y va a permanecer como un radical que va a interactuar con otros grupos fosfato para poder formar nucleótidos monofosfatados, difosfatados o trifosfatados. Pero también va a poder unirse a otro nucleótido, que lo vamos a ver más adelante cómo se va a unir a otro nucleótido para así dar origen a las cadenas de ácidos nucleicos a través de un enlace 3', 5'. Eso lo vamos a ver más adelante. Y aquí pues mencionarles que el nombre guanina deriva del guano, que es el estiércol de aves, de donde se aisló su primer aislamiento, dicho. Y la timina pues se aisló de una glándula bovina que se denomina timo. Aquí en este cuadro podemos ver la nomenclatura de los nucleótidos.
Para este cuadro en específico podemos ver que tanto los nucleósidos como los nucleótidos son términos genéricos que incluyen tanto las ribo y las desoxirriboformas. Ya lo vamos a ver a detalle. Por ejemplo, en la primera columna podemos ver las bases nitrogenadas, vemos las purinas y las pirimidinas. En las purinas sabemos que están la adenina y la guanina. Entonces, un nucleósido, acordémonos que dijimos que es el que está formado por un azúcar, que es una pentosa, y una base nitrogenada. Si el nucleósido está formado por una base nitrogenada adenina, entonces el nucleósido se va a llamar adenosina. ¿Por qué? Adenosina cuando su base nitrogenada sea una adenina y su azúcar sea una ribosa. Desoxiadenosina cuando la base nitrogenada sea una adenina y su azúcar sea una desoxirribosa. Entonces va a ser desoxiadenosina. El nucleótido, dijimos que el nucleótido estaba formado por el grupo fosfato, el azúcar pentosa y la base nitrogenada. Entonces, si el nucleótido está formado por la base nitrogenada, que ya dijimos que sea una adenina y un azúcar ribosa y el grupo fosfato, entonces se le va a llamar adenilato. Si el nucleótido está formado por la base nitrogenada adenina, un azúcar pentosa, en este caso la desoxirribosa, y el grupo fosfato, entonces es un desoxiadenilato. Entonces el desoxiadenilato, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el ADN. El adenilato en el ARN. Y así vamos a seguir con los siguientes ejemplos. Por ejemplo, la guanina. Si el nucleósido está formado por una guanina y una pentosa, ejemplo, la ribosa va a ser el nombre del nucleósido, guanosina. Si el nucleósido está formado por la guanina, la base nitrogenada guanina y un azúcar, en este caso una desoxirribosa, entonces al nucleósido se le va a denominar desoxiguanina. El nucleótido, si el nucleótido está formado por la base nitrogenada guanina, el azúcar ribosa y el grupo fosfato, entonces se le va a llamar guanilato. Si el nucleótido está formado por la base nitrogenada guanina, el azúcar desoxirribosa y el grupo fosfato, entonces es denominado desoxiguanilato. Entonces el desoxiguanilato lo vamos a encontrar en el ADN y el guanilato en el ARN. Y así sucesivamente los siguientes componentes. Y ya habíamos dicho que la timina solo se va a encontrar en el ADN y el uracilo solamente en el ARN. En esta imagen podemos observar tanto el nombre como la estructura de los desoxirribonucleótidos, que son las unidades estructurales del ADN, y los ribonucleótidos principales, que son las unidades estructurales del ARN. Entonces, aunque el ADN y el ARN parezcan tener dos distinciones principales, o sea, diferentes pentosas, que una es la ribosa y otra es la 2-desoxirribosa, y la presencia de uracilo en el ARN y timina en el ADN, las que definen en realidad la identidad del ácido nucleico van a ser las pentosas. Es decir, si el ácido nucleico contiene la 2-desoxirribosa, es por definición un ADN. En cambio, si el ácido nucleico contiene D-ribosa, es ARN.